Os sigo presentando mientras a ver si me aseguran que... ¿vale? Bueno, antes de eso, sí, termino con lo que os está diciendo. Es actividad coordinatoria para alumnos de máster y de doctorado. Además, los alumnos de grado que os hayan pedido que vengáis y os cuente para la nota, recordad, si venís aquí, firmad las hojas de asistencia y si los seguís desde casa, poned vuestro nombre cuando entréis en el streaming y aún así en el chat que hay poned también vuestro nombre y de qué curso vengáis, de grado, de máster o de doctorado. ¿Vale? Vale. De hecho, soy bien, gracias. Se oye perfecto, que se ve chiquititos abajo y que ya se ve todo muy bien y que todo bien. Vale. Venga, a ver si ya se ve. Pues bueno, entonces ya para no retrasarnos más, os presento a los dos ponentes de hoy. El primero es Javier Gutiérrez Rivera, él es licenciado en Física por la Universidad de Valladolid y lleva más de 5 años aquí en el Laboratorio de Técnicas Instrumentales, encargado sobre todo de la parte de la unidad de microscopía. Y él es Juan Carlos Diego Calva, es licenciado en Química y doctor en Química por la Universidad de Valladolid. Ha estado vinculado al Departamento de Química Analítica de esta universidad durante más de 15 años y ahora actualmente trabaja también en el LTI como responsable del Servicio de Análisis de Metales Preciosos y además da apoyo al Servicio de Espectrometría. Entonces, la idea de este seminario es que nos cuenten un poco qué técnicas nos ofrece el Laboratorio de Técnicas Instrumentales de la propia universidad que puedan ser útiles para la investigación que llevamos a cabo en esta área. Bueno, muchas gracias a los dos por venir y Bueno, vamos a empezar hablando de una idea global de qué es el Laboratorio de Técnicas Instrumentales. Es un servicio central, eso quiere decir que no hacemos trabajo solamente para un grupo de investigación, hacemos trabajo para grupos de investigación de cualquier facultad de la Universidad de Valladolid y también de fuera de la Universidad de Valladolid. Asimismo, también damos servicio a empresas externas. O sea, nuestro rango de, entre comillas, clientes es muy amplio. El laboratorio está estructurado en distintas áreas. Hay una unidad de cromatografía, tenemos una unidad de espectrometría de masas, otra espectroscopía, rayos X, análisis ambiental, análisis bioquímicos, microscopía y reacciones ionizantes. Bueno, esta última reacciones ionizantes está extinguiéndose, por así decirlo. ¿Cuál es nuestro punto fuerte? Dentro de estas áreas damos servicio a los investigadores que soliciten los análisis. Por ejemplo, en cromatografía yo creo que también sería otro de los áreas que pueden ser de interés en investigaciones biomédicas. Lo que sucede es que en el tiempo que disponemos tampoco podemos extendernos en detalle en cada una de las muestras, en cada una de las técnicas. Una de las técnicas también que tenemos en el laboratorio es una unidad de resonancia magnética de imagen. Esta unidad cuenta con una resonancia preclínica de 9,4 teslas y otra resonancia clínica de 3 teslas. La de 3 teslas está en la Facultad de Medicina y es de uso compartido con SACIL. Por la mañana está destinada al diagnóstico y hay un número de horas por las tardes que se pueden dedicar a investigación. Y luego la unidad policlínica es un nivel de 9,4 teslas, es mucho más intenso que la mayor parte de los imanes que hay para resonancia humana, pero también las muestras, los sujetos que vas a introducir dentro de la resonancia son mucho más pequeños. Entonces estás compensando la menor señal que tienes de protón en el individuo con un campo magnético mucho más intenso. Aquí hay ejemplos, por ejemplo, de ratones sometidos en Falcon
Y aparte de la antena de volumen que tiene también una antena de superficie que está optimizada para cerebro de ratón, pero que se puede adaptar a diversas muestras. Aunque esté diseñada para cerebro de ratón, no es exclusivo para cerebro de ratón. Y ya sin más, doy paso a mi compañero que os va a hablar de la parte de espectrometría de masa. Gracias, Javier. Hola, buenas tardes a todos. Yo os quería comentar una de las áreas que tenemos dentro del LTI que pensamos que se puede acoplar muy bien, como os ha dicho Javier, para ofrecer servicios de investigación dentro de la universidad, es el área de espectrometría de masas. Únicamente una definición muy breve de espectrometría de masas. ¿Qué es? Simplemente es una técnica instrumental de análisis. Simplemente quedaos con esa idea. ¿Para qué nos puede servir? Para identificar compuestos conocidos, lo que podemos llamar un análisis cualitativo, es decir, queremos identificar unos analitos de interés. Nos puede servir para cuantificar materiales conocidos, moléculas, es decir, además de un análisis cualitativo, es decir, saber qué hay, pues además podemos decir cuánto hay de eso que estamos buscando. Y luego tiene una tercera aplicación, que es elucidar la estructura química de las moléculas. También la espectrometría de masas nos puede servir para eso. Muy sencillo, aunque los espectrómetros de masas, pues bueno, son bastante complejos, pero sí que os puedo poner un esquema bastante sencillo de lo que es. Básicamente tiene tres partes, que es una fuente de iones, un analizador y un detector de iones. Simplemente tenemos eso. Es un sistema que va en vacío y luego, después de ese sistema, la salida es un sistema de datos y al final del sistema de datos tenemos un espectro de masas. Un espectro de masas no es otra cosa que una relación entre una intensidad y la relación masa-carga en el eje de abscisas. Eso es un espectro de masas. Como podéis observar, tenemos la parte del inyector, que la he puesto bastante en grande, porque luego tenemos diferentes etapas previas a la espectrometría de masas. Es decir, nosotros mediante el espectrómetro de masas hemos visto que se puede hacer un análisis cualitativo, un análisis cuantitativo, pero necesitamos introducir una muestra. Nosotros necesitamos analizar una muestra. Y esa muestra puede estar de muy diferentes maneras. O digamos, las tres grandes formas en las que están esas muestras es mediante una cromatografía podemos introducir esa muestra mediante una cromatografía de gases, una cromatografía de líquidos o la muestra directamente. Con la cromatografía de gases se utilizará para analizar compuestos que sean volátiles, es decir, la muestra en el espectrómetro de masas va a entrar con una mezcla de gases y la muestra volatilizada. Si tenemos una muestra o unos analitos que no son volátiles, el camino que tenemos que seguir es la cromatografía de líquidos, que se acoplará al espectrómetro de masas que tiene este esquema. En el caso de la cromatografía de gases y la cromatografía de líquidos, al final obtenemos espectro de masas y también tenemos cromatogramas. ¿Qué aplicaciones nos permite la espectrometría de masas? Nos permite un montón de aplicaciones. Lo podemos englobar en tres tipos de casos típicos. Por una parte, podemos tener un análisis de compuestos conocidos, análisis de compuestos conocidos-desconocidos y análisis de compuestos desconocidos-desconocidos. ¿Qué significa todo esto? En el primer apartado, el análisis de compuestos conocidos-conocidos significa que yo conozco los analitos, las moléculas o los compuestos que yo estoy buscando, yo les conozco, sé cuáles son y además en la muestra que voy a analizar yo sé que están. Y ese es un tipo de análisis de espectrometría de masas. Luego podemos tener otra opción, es que yo conozco los analitos, luego os pondré algún ejemplo. En el anterior, en conocidos-conocidos, por ejemplo, si yo sé que en una muestra hay un determinado componente, pues yo cuando analice esa muestra sé que lo tengo que encontrar. Para conocidos-desconocidos es, por ejemplo, si yo quiero analizar, imaginaos, en hojas de lechuga, yo quiero analizar plaguicidas, pesticidas, todo ese tipo de compuestos. Yo realmente conozco los compuestos, sé las condiciones que tienen los compuestos, pero no sé si están en mi muestra. Y ese es un tipo de análisis conocidos-desconocidos. Si lo que realmente tenemos análisis de desconocidos es porque no sabemos qué estamos buscando y no sabemos si lo tenemos en las muestras. Esto que parece un poco complejo, ¿cómo se puede entender esto? Por poneros un ejemplo, imaginaos en
un dopaje en el cual pues hoy la química en el dopaje y tal pues avanza bastante, se conocen bastante bien los compuestos que provocan dopajes, pero muchas veces se produce una pequeña modificación en esos compuestos y la espectrometría de masas ya no tendría un compuesto conocido, tendría un compuesto desconocido. Pero podemos utilizar esta técnica para tratar de descubrir ese tipo de compuestos, ¿vale? Las áreas en las que se pueden aplicar la espectrometría de masas pues son muy diversas. Desde la industria farmacéutica, con antibióticos, antiinflamatorios, hormonas, ciencia forense, control medioambiental, plaguicidas, como os decía, control de calidad en la industria agroalimentaria y también otro área importante es el área de proteómica, análisis de péptidos, incluso análisis de microorganismos mediante el MALDI, que es la introducción de muestras o el análisis de muestras que estarían en estado sólido, a diferencia de la cromatografía de gases y de líquidos previa que os he comentado. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener nuestros compuestos para poder analizarlos por espectrometría de masas? Tienen que ser compuestos o analitos que ionicen bien, porque la espectrometría de masas se basa en análisis de iones, es decir, tenemos que producir una ionización de esa molécula y de ese analito. Los analitos que no conseguimos ionizarlos no se van a poder analizar mediante esa espectrometría de masas. ¿Cuál es el inconveniente? Porque según os lo he contado, parece que esto es la panacea, que se puede hacer todo en cualquier sitio. Esto es un gran descubrimiento y es que siempre tenemos un inconveniente y es que los analitos nunca están solos. Es decir, tenemos que tener siempre muy en cuenta la composición de la matriz. Los equipos que tenemos en el NTI para este tipo de técnica, que aunque lo hemos englobado como espectrometría de masas, pero ya os he comentado que tenía diferentes estados de introducción de muestra, etcétera, etcétera. Y esto que os comento aquí simplemente son los equipos que tenemos, que es un UPLC. No sé si habéis oído hablar de la cromatografía de líquidos, pues UPLC es cromatografía de líquidos con un triple cuadrupolo, que es un equipo de espectrometría de masas. En la parte de abajo tenemos dos UPLC con QTOF. El QTOF es otro equipo de espectrometría de masas. Y arriba a la derecha tenemos un MALDI-TOF, que es otro, luego veremos aplicaciones, que también es de espectrometría de masas. Las marcas, pues bueno, el triple cuadrupolo y uno de los QTOF es de marca SciEx y son equipos relativamente nuevos en el LTI, llevan un año y medio funcionando y la verdad es que bueno, es una plataforma bastante potente y a la que estamos intentando sacarle bastante partido. El otro QTOF es de la marca Bruker y al igual que el MALDI-TOF, que también es. En cuanto a las aplicaciones concretas de la espectrometría de masas, en primer lugar os voy a hablar de cómo se puede aplicar a moléculas de un tamaño un tamaño relativamente pequeño, del orden de los 1000 hasta unos 1250 datos. Por ejemplo, hemos encontrado una bibliografía y aplicaciones que se hacen con equipos de la marca SciEx que tenemos en el LTI y como ejemplo pues os puedo poner análisis de glucocorticoides, por ejemplo, como el dexametasona, prednisolona y hidrocortisona, y lo analizan en matrices oculares de conejo. Se realiza un análisis cuantitativo, es decir, tenemos los analitos conocidos y además queremos hacer un análisis cuantitativo. ¿Qué es lo que se hace en esta aplicación? Pues los patrones se preparan en la propia matriz. Como os comentaba antes, los analitos nunca están solos y para poder hacer un análisis cuantitativo riguroso, los patrones y la calibración deben realizarse en la propia matriz, lo cual nos complica siempre un poco el proceso. De hecho, por ejemplo, la preparación de la muestra, que también es fundamental, por lo que os comento que los analitos es necesario o bien extraerlos de la matriz o bien analizarlos conjuntamente, pero sabiendo que estamos analizando la matriz. Y si veis la preparación de la muestra, primero hay que precipitar las proteínas con un ácido perclórico, luego se realiza una extracción con metil del butiléter, se realiza después una centrifugación a 12.000 revoluciones por minuto en 4 grados, se evapora la parte orgánica en un split bag y luego se reconstituye en la fase móvil que se va a utilizar en la cromatografía de líquidos. Esto, como podéis comprobar, es bastante eso. Entonces, el título del paper, del artículo, habla de un método rápido. Entonces, veis cómo las etapas de preparación de la muestra nos condicionan muchas veces el análisis de nuestros compuestos. Una segunda aplicación que también tiene bastante utilidad es, por ejemplo, aplicaciones de farmacocinética, ¿no? En este caso, con una aplicación que hemos encontrado,
pues consiste en un seguimiento de fármacos durante un tratamiento. Es decir, en este caso concreto, por ejemplo, unos antiinflamatorios se inoculan en conejos y se sigue a través de la cuantificación de estos analitos de aquí, como diclofenac, clonfenac y alfemac, se seleccionan estos antiinflamatorios y se cuantifican en función del tiempo para estudiar el seguimiento de fármacos durante estos tratamientos. También se puede producir el hecho de estudiar la liberación gradual de medicamentos o la persistencia de determinados medicamentos en algunos tejidos. Todo esto pasa por una cuantificación de estos compuestos que son conocidos en este tipo de matrices. En este caso, pues humores acuosos y retinoproides. Las conclusiones que se obtienen en este tipo de trabajos es, por ejemplo, como hacemos un análisis cuantitativo, lo que obtenemos es una relación entre la concentración y el tiempo de instilación, ¿vale? Para cada uno de los antiinflamatorios que estudiamos. La preparación de la muestra, que como ya os he comentado, siempre es un paso muy importante y es habitualmente lo que nos limita en muchos casos el análisis. Fijaos que simplemente, dependiendo de si es humor acuoso o es del tejido, ya el tratamiento de muestra es diferente, ¿no? Podemos tener desde una extracción simplemente en fase sólida en una placa de microelución o, en el caso del tejido, es necesaria una etapa previa de evaporación aseptic. Cuando nosotros vamos a moléculas un poquito más grandes, como es el caso de péptidos y proteínas, las aplicaciones pues ya son otro tipo de aplicaciones. Aquí, por ejemplo, os muestro un espectro de masas en el MALDI-TOF, en el que observamos simplemente cuál sería el espectro de masas de una proteína muy típica que es la DSA, en el cual nosotros la información que obtenemos es el peso molecular de la proteína, que es alrededor de los 66.000 daltons. Esto nos sirve para analizar proteínas puras. Estos son proteínas que se han eliminado las sales totalmente, son proteínas dializadas y nos da este tipo de espectros bastante nítidos. ¿Qué otra aplicación podemos hacer? Pues si nos complicamos un poquito las cosas, pues podemos pasar a una proteómica en la cual hacemos una identificación de proteínas. Esta identificación de proteínas pues viene a partir de una separación en gel 2D. A partir de ahí se selecciona la muestra y se puede hacer un tratamiento con una enzima proteolítica, lo cual nos da a una extracción de péptidos y un análisis de masas. Esa extracción de esos espectros lo que nos permite es poder buscar en una base, en un banco de datos, habitualmente una biblioteca, NIST, este tipo de bancos de datos, para poder identificar tanto péptidos como alguna proteína. Todo esto en el LTI lo estamos haciendo, se hace y, bueno, pues, ahora las búsquedas, digamos, son un poquito manuales. Cuando tenemos una proteómica un poquito más complicada, es decir, por ejemplo, este es un espectro de masa de péptidos generados por una digestión con tripsina de una proteína de membrana. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos el espectro es un poquito más complicado. Para esto ya necesitamos otro tipo de software, así que pues, cuando investiguéis estamos abiertos a que se pueda adquirir algún tipo de software y podamos trabajar también con este tipo de espectros. Una de las aplicaciones que encontramos bibliografía al respecto sobre proteómica pues es simplemente la caracterización de lágrimas mediante proteínas de bajo peso molecular, entre 1 y 20 kilodaltons. El método de tratamiento de muestra pues, es relativamente sencillo, es una extracción en fase sólida y después de esa extracción en fase sólida pues, se somete al MALDI, que es la técnica de espectrometría de masas. ¿Qué es necesario después de esto? Después de esto es necesario un tratamiento estadístico de análisis, un análisis de componentes principales, porque la cantidad de datos que se obtiene, habéis visto el espectro anterior en el cual tenemos muchísimas líneas, muchísimos datos de masa y para ese tratamiento de datos habitualmente hace falta un tratamiento estadístico que, bueno, también podemos hacer en el LTI, también estamos preparados. Otra aplicación dentro de la utilización del MALDI-TOF es lo que se llama el biotyper. El biotyper lo que hacemos es una
un espectro de microorganismos. Las proteínas ribosómicas de los microorganismos se obtiene un espectro de ellas, el cual le podemos comparar con una biblioteca de espectros de diferentes tipos de microorganismos. Este espectro es como si fuera una huella dactilar, ¿no? Entonces, en este caso vemos el espectro de masas del Mycobacterium peregrinum y le compararíamos con con el espectro para poder, con una biblioteca de espectros para poder determinar cuál de esos microorganismos. Esta técnica requiere la preparación, el cultivo, requiere que sea en determinadas condiciones, es decir, lo más lógico es que se produzca un cultivo por la noche y esto sea medido al día siguiente. Pero bueno, eso, llegado el caso, nosotros en el LTI nos podemos orientar sobre cuál sería, o los medios más lógicos de hacer este cultivo y para obtener los mejores resultados posibles. Las aplicaciones del biotyper, pues indicadores de procesos biológicos normales, procesos patogénicos, respuestas farmacológicas, identificar nuevos microorganismos, bacterias de rutina, en fin, estudiar y hacer un seguimiento de proteínas presentes en microorganismos para un fenotipo en particular. En fin, para todo este tipo de aplicaciones, pues lo importante es que sepáis que el LTI tiene este tipo de aplicaciones, se pueden hacer y se están haciendo, y para lo que vayáis a hacer o para lo que se os ocurra, lo importante es pues saber que estamos muy cerca y que nos podéis contar con nosotros. Una última aplicación, porque es bastante vistosa y bueno, yo creo que es interesante, es el Mad Imaging, que lo que nos permite es hacer de una determinada muestra, podemos hacer distintas secciones. Esas secciones se someten al análisis de formal imaging para construir una especie de plano una especie de figura en 3D de las distintas con las distintas proteínas. Este software ahora mismo no lo tenemos en el LTI, pero esta opción existe porque el equipamiento lo tenemos. Lo que nos faltaría sería el software y la placa especial en la que se podría realizar. Es lo que os comento antes. Nosotros el equipamiento le tenemos, si se consiguen proyectos, si se consiguen cosas, si esto os interesa, pues realmente se puede hablar de una petición de proyectos porque lo que es el equipamiento ya lo tenemos. Aquí veis, por ejemplo, cómo se consiguen las imágenes en 3D con distintas secciones de la muestra congelada y vemos cómo se va construyendo el mapa en 3D de las proteínas. Todo esto nos lo proporciona, estas son las imágenes que nos proporcionaría el software. La responsable del servicio es la doctora Nora Carrera y bueno, para cualquier cosa pues os podéis poner en contacto con ella, aquí tenéis el contacto y bueno, para cualquier pregunta, cualquier cosa, pues yo también intento prestar apoyo en este servicio y cualquier duda o cualquier cosa que no penséis por dónde se puede hacer, pues bueno, podemos intentar y con el equipamiento que tenemos en el LTI, pues estamos abiertos a colaborar con todos vosotros y ver qué es lo que se puede hacer en cada caso. Y por mi parte, lo que es espectrografía de masas, pues nada más. Y Javier, mi compañero, os hablará sobre el servicio de microscopio. Oye, bueno, pues el servicio de microscopía del LTI ahora mismo tiene dos líneas, dos áreas. Una es la microscopía de circunfocal y la otra es la microscopía de fuerza atómica. Vamos a comenzar por la microscopía circunfocal. El diseño original es de Minsky, de los años 50. Este señor en los años 50 se le ocurrió la idea de decir, bueno, ¿cómo puedo evitar en las imágenes de fluorescencia todo el halo que rodea a la imagen? Lo que sucede es que en aquellos tiempos tenía dos grandes inconvenientes. Primero, no tenía disponible unas luces coherentes y la otra gran inconveniente que tenía era la carencia de computadoras, de ordenadores
que pudiesen manejar la cantidad de datos necesarios para tener una microscopía confocal efectiva. Normalmente asociamos la microscopía confocal siempre a fluorescencia. Bueno, tengo ya mi microscopio de fluorescencia, siguiente paso es tener ya confocalidad. Pero el tener una microscopía confocal no tiene por qué limitarse a materiales fluorescentes o a tejidos que hayamos marcado, células que hayamos marcado. Podemos hacer también imagen confocal de materiales. Lo único que la estrategia es un poco distinta. Ahí ya vamos a trabajar con lo que emite la muestra, sino con lo que nos refleja la muestra. Pero bueno, sistemáticamente, por ejemplo, en la industria de semiconductores de microfabricación se emplea la técnica de confocalidad, sobre todo para hacer descripciones en 3D de una manera más fácil que, por ejemplo, con un SEM, no llega a ser la misma resolución, pero tiene esa capacidad analítica. ¿Cuál es el corazón por así decirlo? ¿Cuáles son los corazones que tiene la microscopía confocal? Primero, el utilizar un láser. En los primeros diseños de confocal no se empleaba un láser, empleaba directamente una luz o bien de lámpara de mercurio o un halógeno y seguías el mismo procedimiento, entre comillas, con fluorescencia, pero metiendo dos pinhole. El primero en la iluminación, el segundo en la adquisición de la imagen. Al introducir los láseres, el tema de trabajar con lámparas confocal ya se abolió completamente y era, yo creo que 100% de los sistemas confocales trabajan basados en láseres. Y luego el otro punto clave es el pinhole. En principio se habla de dos pinhole, uno en la entrada y otro en la salida, para prácticamente el que tiene sentido. No sé, ¿tiene puntero? No. Sí. Aquí. El que tiene sentido es el pinhole que está antes del dispositivo con el cual vamos a adquirir la señal. El hecho de que hubiese, sobre todo inicialmente, dos aperturas pinhole fue el que dio pie a bautizar esa técnica como confocal, porque los dos planos son planos focales conjugados. No sé si la idea que tenéis de óptica, pero los planos focales, el kit de esta técnica está en que el plano imagen de uno de los pinhole es justo el plano focal del siguiente. Entonces, todo lo que se salga fuera del foco va a quedar eliminado para el segundo sistema óptico, que es la eliminación de los planos de luz que no están justo en esa confocalidad. Aquí podemos ver ejemplos de cómo cambia una imagen al ser tratada, ¿no?, al ser adquirida con una fluorescencia, al pasar a una adquisición con un microscopio confocal. Veis que las imágenes de epifluorescencia son más borrosas. Eso se debe a que la profundidad de foco del objetivo de un microscopio de campo ancho epifluorescente es muy grande. No está cogiendo solamente un plano focal, coge señal de varios planos focales y eso hace que veamos esa neblina. Al limitarnos a un plano focal, esa neblina desaparece. No vamos a ganar, equivocadamente se piensa que se gana resolución. Eso es teórico, pero tampoco vamos a superar nunca los 220 nanómetros de resolución en el plano de XY. Y os pongo un ejemplo de lo que sería una imagen de un material. Aquí hemos empleado nuestro detector para adquirir la radiación que refleja la muestra. A los diseños iniciales se han ido añadiendo mejoras.
Una mejora, por ejemplo, es en el tema de los láseres, la introducción de los láseres de supercontinuo, es el láser blanco, entre comillas, que mediante un sistema de cristales fotónicos lo que se consigue es, en el fondo, transformar un láser que emite en la zona roja del espectro, hacer que barra desde los 470 nanómetros hasta los 670 nanómetros. Con lo cual, para excitar nuestro fluorótomo ya no tenemos que estar preocupados. Mi microscopio tiene esta línea de láser, podemos adaptarnos prácticamente a cualquier fluorótomo dentro de este rango. Luego, a la hora de hacer la selección de onda, también se han introducido los filtros óptico-acústicos a la hora de seleccionar la emisión y en lugar de tener separadores de A, se han introducido divisores óptico-acústicos que tienen una respuesta muchísimo más rápida y son mucho más selectivos que cualquier sistema óptico-mecánico por el que podamos sustituirlos. Más mejoras en el diseño, más avances en este diseño. El hecho de que nuestros ordenadores son cada vez más potentes y que hemos pasado de una computación, por así decirlo, en la CPU a una computación, a un proceso de datos en las tarjetas gráficas. Eso nos ha dado mucha más velocidad a la hora de procesar imágenes. Se han introducido detectores híbridos que son mucho más sensibles que los fotomultiplicadores que se empleaban inicialmente. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite hacer análisis espectral de una señal. No vamos a recoger, no estamos tan centrados en recoger un espectro concreto, sino que podemos permitirnos decir desde qué longitud de onda hasta qué longitud de onda está emitiendo este fluorocromo. O el problema inverso, es decir, bueno, este fluorocromo, ¿cuál es su longitud de onda de excitación adecuada? Podemos hacer un barrido también de lambda de excitación y lambda de emisión. A partir de ahí surgen técnicas avanzadas de microscopía confocal, como puede ser el FRED, FRAP, FLIM. El FRED es la transferencia de energía fluorescencia por fluorescencia resonante. ¿Qué es lo que nos dice el FRED? Cuando tenemos un par de fluorocromos FRED, que están apareados, nos garantiza que a partir de, si están a una distancia inferior a 10 nanómetros, parte de la energía que va a recibir uno de los fluorocromos no lo va a emitir directamente, sino va a acceder a su par de FRED y va a ser él el que la emita. Esto nos da información, por ejemplo, del estado en el que se encuentra una proteína o un par de proteínas en una muestra, en un tejido. Si iluminamos, hacemos el ensayo FRED y nos da una eficiencia de transferencia FRED elevada, ¿eso qué significa? Que esos dos compuestos, esas dos proteínas que tenemos marcadas, o esa proteína que hemos marcado en dos extremos con pares FRED, están en ese momento a una distancia inferior a 10 nanómetros. Están casi en contacto. Aquí hay un ejemplo de un FRED que hemos hecho recientemente. Veis que hay un cambio de color en la parte inferior, en la parte superior con respecto a la parte inferior. El FRED en el ensayo FRED lo que buscas es quemar, por así decirlo, a tu aceptor. Entonces, lo que ves es la diferencia de fluorescencia que hay entre la situación inicial, en la que parte de la energía de tu donor pasaba al otro fluorocromo, a la situación final, en la que la fluorescencia que detectas es directamente la que emitiría el aceptor. Esto así funciona bien, y otras veces da sensadores porque no salen las cosas como deberían ser en tus experimentos. Otra de las técnicas avanzadas, por ejemplo, es la técnica FLIM. Con el FLIM
nos olvidemos un poco de pensar nuestro experimento con fluorocromos en el sentido de es que se me pueden solapar los espectros de emisión de dos fluorocromos. Aquí, con el tiempo de vida de fluorocromos, eso desaparece. Cada fluorocromo tiene un tiempo de vida característico. Si están dentro de su excitación está dentro del rango del láser blanco, que es un láser pulsado, podemos separar esos dos fluorocromos. Porque el detector va a contar fotones y nos va a decir, en función del tiempo de vida de emisión de ese fluorocromo, nos va a decir si es uno u es otro. ¿Qué permite también ese método de imagen? Hallar cambios en el pH. En función, el pH, el tiempo de vida de un fluorocromo concreto, va a variar en función del pH que le rodee. Eso se hacía empleando un tipo de fluorocromo y haciendo espectros de emisión y absorción y viendo cómo cambiaban en función del pH. Flint lo permite hacer también de manera mucho más rápida, sin tener que hacer esos espectros para cada zona de tu muestra. Se puede hacer también para ver la concentración de iones o unión a otras moléculas, porque por ejemplo, el FRET que se hace por la vía tradicional, que he explicado antes, se puede hacer también con tiempo de vida de fluorocromos. Y finalmente os hablaba de superresolución. La superresolución en microscopía se ha denominado con este nombre a las técnicas que han surgido para romper el límite de difracción de átomos. Esto de que no se puedan separar dos puntos que se encuentren a menos de 220 nanómetros. La superresolución lo que busca es llegar a romper ese límite. En el caso del Lightning, que es el sistema que montamos en nuestro equipo, lo consigue por un proceso de deconvolución adaptativa en tiempo real. Con este sistema, en el mejor de los casos, podemos llegar a resolver estructuras que estén separadas en torno a 110, 120 nanómetros. Y digo en el mejor de los casos, este es el equipo, digo en el mejor de los casos porque hay cosas que se van perdiendo por el camino. En lo que es la carrera por la resolución, vamos perdiendo cosas. No sé qué experiencia tendréis en histología, montada de muestras, pero por ejemplo, el tema de los tubres es muy importante. Normalmente, las ópticas de todos los microscopios, sobre todo los de inmersión, están corregidos para tubres que tengan un grosor de 0,17. Si empezamos a montar tubres de 0,13 o de 0,15, vamos a empezar a introducir aberraciones en nuestra imagen. Con lo cual, si queremos llegar a una imagen de 120 nanómetros, ya estamos poniendo piedras en el camino para no alcanzar nunca esa resolución. Otro tema es intentar que nuestro medio de montaje se parezca al máximo al medio de inmersión que vamos a emplear en nuestros objetivos, para que exista el menor mismatch o la menor, no sé cómo decirlo en castellano, desacuerdo entre el índice de refracción de mi medio de inmersión y el índice de refracción del medio de montaje o el medio en el cual se encuentra nuestro cultivo celular, por ejemplo. Si conseguimos que se parezcan mucho los índices, vamos a poder acercarnos a esos 120 nanómetros. Si son muy distintos, no vamos a llegar nunca a esas resoluciones en X. Bueno, más o menos aquí os expongo todo lo que es la descripción del equipo, que podéis encontrar también en la página web. Todas estas informaciones pueden ayudar a la hora de planificar tu experimento de confocal. Es decir, bueno, sé que este equipo tiene esta configuración, pues yo cuando defino mi experimento ya sé por lo menos por dónde puedo tirar. Si yo quiero hacer, por ejemplo,
un experimento o tengo un material y quiero ver este material, pues sé que con esta configuración que tiene mi equipo tendría que hacer algunas procesiones. ¿Por qué? Porque todos mis objetivos con una apertura numérica buena son medios de inversión. ¿Cómo puedo salvar eso? Bueno, pues los pongo en medio de inversión, es la primera opción. Si no tengo que recuperar la muestra, puedo utilizar medio de inversión encima de la muestra. Voy a tener una ligera aberración porque no tengo cubre, o directamente lo monto. Lo monto, pongo un cubre encima, pongo medio de inversión y miro y estudio mi material con el microscopio como si fuese una muestra biológica. Sé que voy a tener que trabajar en reflexión, no voy a trabajar con epifluorescencia, pero puedo hacerlo. Nuestro sistema tiene también otra característica, es que también tenemos tiene fluorescencia 100%. Tiene una cámara, tiene cubos de fluorescencia, no son muy específicos, pero sí que nos permite también hacer un reconocimiento de fluorescencia más allá de mirar por el ocular y ver si efectivamente está en localizar tu célula o la zona de tu muestra donde quieres hacer el estudio confocal. Y pues explica también que nuestro sistema puede hacer tanto Lightning como estudios FLIM. Y bueno, FRED, FRAP y eso por supuesto lo puede hacer en modo normal o en modo FLIM. Les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, esto es de Nicolás Cuenca, de la Universidad de Valencia. Normalmente cuando vemos una imagen de microscopía, tendemos a ese tipo de estructuras. El confocal no solo permite hacer stacks en XY, por ejemplo, permite hacer los barridos en XZ. La diferencia, dice, bueno, pues que más da, si hago un stack en XY, luego hago un corte y veo el corte en XZ. Pero no es lo mismo, porque la función de distribución del punto de point spread function de un objetivo tiene una forma abusada. Entonces puedo tener una resolución bastante decente en XY, pero cuando lo pongo en Z veo que lo que eran puntitos se empiezan a convertir en cilindros, en conos. Si a mí lo que me interesa es ver un corte, no voy a hacer planificar el experimento con un stack en XY. Voy a hacer un corte directamente en XZ o un stack en XZ. Si tengo esto es una retina, si lo quiero ver, me interesa lo que es la sección, no voy a planificar un corte en XY. Os pongo más ejemplos. Esto es la opción que tienen los sistemas confocales de emplear distintos fluorocromos a la hora de hacer una imagen. Puedo marcar distintas proteínas a la hora, cuando he diseñado mi experimento de confocal, para finalmente tener una imagen en la que vean distintos procesos de interés. Puedo eliminar la autofluorescencia. Importante sobre todo cuando tratas con tejidos, que en procesos fijados suelen dar problemas de autofluorescencia. Podemos eliminar esta fluorescencia. Bien, como figura aquí por un procesado de linear mixing, o bien empleando FLIM. Con el tiempo de vida de fluorocromos yo puedo decirle todo lo que esté por debajo de este umbral no es fluorescencia de un fluorocromo. Esto es fluorescencia es autofluorescencia que tiene el tejido. Os pongo ejemplos de imágenes que se han hecho de cultivos celulares y con la iluminación pierde prestancia. Tenemos con el 100 podemos hacer contraste de fase simultáneo con fluorescencia.
Y aquí, si se va a ver mejor en la siguiente diapositiva, vemos cuál es el efecto de la aplicación del Lightning a una imagen. De nuevo, el tema de la luz perjudica mucho para ver una muestra de fluorescencia confocal. ¿Qué diferencia fundamental si se viese más? Sobre todo lo apreciaréis en la de abajo, que se ve menos el color. Sin embargo, la de abajo tiene mayor resolución, porque arriba he eliminado todos los puntos de espurios, por así decirlo, he hecho una deconvolución de la imagen, quedándome solo con puntos de verdadera fluorescencia. Entonces, los continuos dejan de ser continuos y son más puntos verdaderos, no píxeles, no es que se píxelen, son puntos o regiones verdaderas de fluorescencia. De todos modos, en esta imagen, por ejemplo, el Lightning está hecho en un modo de deconvolución. He quitado ruido. Igual que sería con Fiji, fuera del programa, el sistema de Leica nos permite hacer esto en tiempo real. Y esto, lo mismo tengo que recuperar. Pongo un ejemplo. Siento que con la luz no se ve del todo bien. Esto es un andamio de biomaterial que fue impreso en 3 dimensiones y se cultivaron células en ese material. Quiero recordar que tenía 3 milímetros de diámetro y esto tiene un stack de unos 300 micras de alto, que para ser un estudio confocal es una distancia considerable. Está hecho con ese rollo, los 63 por, se hizo con un 20 por para tener una distancia de trabajo más elevada. La microscopía confocal nos da esta posibilidad. Puedo hacer un stack en 3 dimensiones y a partir de ese stack en 3 dimensiones puedo hacer una animación. Y pasamos al otro gran campo del LTI en cuanto a microscopía, que es la microscopía de fuerza atómica. En microscopía de fuerza atómica ya vamos a tener interacción de luz o electrones con la muestra. Aquí va a ser físicamente una punta que tiene tamaño nanométrico, la que va a interactuar con la superficie. Poco toca, entre comillas, porque en realidad no debería tocar físicamente, por lo menos no debería golpear sobre la superficie. Esta manera de efectuar microscopía nos permite hacer cosas distintas por la parte de ver cómo es la topografía de la superficie. Vamos a poder estudiar qué propiedades tiene el material. Bien sea dependiendo del modo, podemos ver propiedades eléctricas, podemos ver propiedades magnéticas, propiedades térmicas. Básicamente, en nuestra punta está montada, esto sería el chip, está montado en un chip de silicio. Ese tip, esa punta va montada en un cantilever, en una especie de palanca, que forma parte del chip. Y ese va a ser la que nos va a proporcionar el contacto o va a interactuar con la superficie. Puede ser o bien de silicio o dentro de silicio, dependiendo de la muestra, si es una muestra biológica, si es elástica, si se le adhiere de la punta a mi muestra, voy a tener que elegir el material de esa punta. Y básicamente vamos a formar la imagen en función de la señal que nos va a devolver dos elementos que tiene el microscopio. Por un lado, un piezoeléctrico y por otro lado, un diodo que recoge la reflexión de un láser que incide sobre el cantilever y es recogido en un fotodiodo.
En cuanto a los modos de trabajo de la ACM, pongo 3, pero ya son 2. Sería el modo de contacto y el modo de contacto discontinuo, tapping mode o AC. Porque las curvas de fuerza y distancia al final las vamos a poder obtener de cualquiera de los otros 2 modos. Básicamente, el microscopio lo que va a transformar esa desviación en voltios que recoja, lo va a transformar en una distancia de nanómetros por una fuerza. Por eso os digo que básicamente es el mismo. El hacer un contact mode o un tapping mode lleva implícito el hacer un mapa de fuerzas. ¿Qué información podemos obtener a partir de un estudio de ACM? Pues estudiando la deformación que produces en la muestra, se produce en la muestra, si es más elástico o menos elástico, podemos diferenciar si unas células son cancerosas o no lo son. Pues las células cancerosas resultan ser más blandas. A partir de un procesado del mapa de fuerzas empleando el modelo de ERT, se ve que el modo en que interactúa la punta con la muestra es distinto. ¿Qué podemos hacer también? Estudiar una capa lipídica. Ver dónde está el punto de ruptura de esa capa lipídica. Que os hablo de lo que os he explicado antes, del modo de contacto y modo de contacto discontinuo. Básicamente, en el modo de contacto, lo que le digo es que mantenga constante la fuerza, se acerca a la muestra y la fuerza con la que interactúa la superficie y la punta tiene que ser la misma siempre. De modo que si se acerca a un relieve, va a adaptar, el lazo de alimentación que tiene va a adaptar la tensión que aplica al piezoeléctrico para que esa fuerza siga siendo constante. Sin embargo, el modo AC o el modo tapping, lo que hago es hacer que oscile el cantilever, porque aplico una corriente alterna en el piezoeléctrico, y lo que voy a buscar es que cuando establezca un set point, mantenga siempre esa oscilación que tiene el cantilever, ha de ser constante. Entonces, en función de cómo varía esa oscilación cuando se acerca a un relieve de la superficie, va a mandar de nuevo el lazo de alimentación una señal al piezoeléctrico para que modifique la corriente que está aplicando y mantener de nuevo constante esa oscilación. Este tema de la oscilación nos permite también hacer estudios de viscoelasticidad forzando al cantilever a tener 2 modos de oscilación. En función de cómo interactúa el segundo modo de oscilación del cantilever con la superficie, voy a poder también sacar la viscoelasticidad de un biogel o de una membrana celular, con ciertas limitaciones, porque, por ejemplo, en líquidos no funciona demasiado bien este segundo modo de oscilación. Aquí os menciono todas las posibilidades que tenemos de estudiar con ACM, estudios de temperatura, estudios magnéticos, eléctricos, viscoelasticidad por lo que os decía con frecuencia modulada. Y he metido esta diapositiva para resaltar una cosa que parece que no tiene importancia, pero en el fondo puede ocasionar muchas dificultades a la hora de hacer un estudio de microscopía de fuerza atómica, que es de la preparación y ya no solo preparación de la muestra, sino qué sustrato eliges y qué punta eliges para tu estudio. Los sustratos, digamos, el fundamental es la mica. Y luego tienes otras opciones, como por ejemplo el vídeo, porque sobre todo en materiales biológicos no puedes coger
y puedes permitirte el lujo de sacrificar la planalidad de la mica. La mica es muy bueno porque cuando la vez que la activas, la superficie es atómicamente plana, con lo cual estás muy seguro, casi completamente, de lo que estás viendo es tu muestra. No es que haya algo de la superficie en la que has puesto tu muestra y tú digas, sí, efectivamente, veo estas partículas. Y luego resulta que no, que es que estás viendo el vídeo, la rugosidad del vídeo. Si pongo con la mica te lo garantizas. ¿Qué sucede? Que si yo pongo una célula, la célula tiene, para lo que es el AFM, tiene unas dimensiones muy grandes. Para la célula lo mismo no da igual, que la ponga, si voy a hacer algo sobre la superficie, sobre la membrana de la célula, me va a dar igual que esté en vídeo o que la ponga en mica. Si lo que quiero es ver, por ejemplo, exosomas, ahí no me va a dar igual. Si lo pongo en vídeo, lo pongo en mica o cómo está la mica. Otro de los grandes sustratos es el HOPG, eso es grafito, pirolítico altamente ordenado, pero al manejar materias biológicas, por ejemplo, al analizar ADN, es muy puñetero, porque tiene la característica de que su ordenación se parece muchísimo a la espiral del ADN. Entonces puedes ver cosas que no son, porque no has elegido adecuadamente tu sustrato en el que has puesto tu muestra. En cuanto a esto, pues hablar sobre el tema de preparación específico para cada tipo de material biológico nos podría suponer una charla solamente para este tipo de estudio. Y aquí refuerzo lo que os he comentado. Si no dedicamos tiempo a ver cómo podemos preparar la muestra y ponerla en un sustrato apto para nuestro estudio, nos vamos a dar contra un muro inicial que nos va a frustrar, pero es inevitable. Es decir, primero estoy seguro de que mi sustrato de preparación es correcta y luego si mi imagen no es buena, paso al siguiente punto. ¿Dónde puede estar el problema? Como ejemplos de aplicaciones, decía, una especialidad en células y materiales biológicos. Aquí este estudio, que ya tiene sus años, es del 98, lo que hace básicamente es un mapa de fuerzas en plaquetas a las que ha añadido un estrés, les ha añadido estreptolisina, para ver cómo se modifica la elasticidad de la célula. Hay una caracterización del meibomio, que difícil, no sé qué está poniendo. Hacen la caracterización en este artículo de dos maneras. Primero lo caracterizan directamente sobre lentes de contacto y lo otro que hacen es depositar una lámina de Langmuir-Bloyer, es una monocapa, y hacen un estudio de FM también sobre esa monocapa que han depositado de modo controlado en un vidrio. De nuevo, aquí, por ejemplo, nosotros podríamos hacer lo que es el estudio de FM y habría que contactar con departamentos que yo sí que sé que tienen equipos para depositar láminas de Langmuir-Bloyer, si se quiere hacer algo por el estilo, pero sí, si no, siempre se puede optar por la opción de directamente hacer un estudio de este tipo sobre la lente de contacto. Estas son un estudio de caracterización de exosomas. Estas muestras son una novela. Para este estudio nos hemos basado en un artículo de Skylar que está en Jove. Nos hemos basado porque al final lo que os comentaba de la preparación de muestra, el protocolo te dice una cosa, pero cuando lo vas a aplicar resulta que no salen las cosas como te dice. Se supone que modificando la superficie de la mica se vería mejor, pero al final lo que ves es que al modificar la superficie siempre quedan restos que te pueden dar lugar a equívocos. Y esto es una imagen de exosomas depositados directamente sobre la mica sin modificar.
pongo a modo de ilustración otro trabajo en el que con más resolución, en un campo, en un field of view más pequeño, esto será una micra, nosotros ahí estamos en 5 micras, y el aspecto que tienen es totalmente análogo a los resultados que hemos obtenido en nuestro equipo. Y ya finalmente os hablo un poco de los dos sistemas de AFM que tenemos, que son complementarios. Hay un sistema Cypher, esto por así decirlo sería como el Ferrari de los AFMs. Permite hacer microscopía de fuerza atómica en tasa de vídeo. Hay unos vídeos muy bonitos de ADN que se están moviendo al mismo tiempo que va haciendo el estudio de ADN. Por ejemplo, yo, si tuviese que hacer una imagen de ADN, lo haría en este equipo. Y luego tenemos el equipo Bio. Está montado lo que es el escáner, y la cabeza del escáner del ACM va montado sobre un microscopio de fluorescencia. Este equipo, por ejemplo, para hacer nanopartículas, es una AFM que da una resolución suficientemente buena para hacer cualquier tipo de nanopartícula. Eso sí, si quiero hacer la superficie de la nanopartícula, mejor tendría que irme al otro microscopio, y ya no solo al otro microscopio, tendría que cambiar la punta para hacer lo que quiero estudiar. Dentro de las cosas que nos permite este equipo, podemos tener una multimodalidad en la cual yo puedo localizar en una célula una zona que tenga yo marcada como fluorescencia, mejor si sé que está en membrana. O sea, si por mi estudio confocal sé que tengo un marcaje de membrana. O sea que si esto es un fibroblasto, así que sería muy malo para esto. Pero si yo sé que es un marcaje de membrana y lo localizo por fluorescencia, sé que la fluorescencia no me va a permitir. Pero si yo por mi estudio confocal sé que mi muestra tiene marcaje de membrana, puedo ir a esa zona y hacer un estudio de AFM en esa zona en concreto, sabiendo ya que yo no tengo límite de difracción, no tengo la limitación de la luz, que puedo llegar a resoluciones nanométricas, realmente nanométricas. En altura puedo llegar hasta picómetros. Y este es un ejemplo, por ejemplo, de un fibroblasto, y estas serían las fibras de colágeno que se encuentran en esta región de aquí. No sé, mi contacto lo puedes encontrar también se puede encontrar también en la página web del LTI, y para cualquier duda, cualquier posibilidad de estudio, estamos siempre dispuestos a que contactéis con nosotros. Bueno, muchas gracias a los dos. No sé si tenéis alguna pregunta que hacerles. ¿No? Yo sí que tengo, bueno, sobre todo para... Más que nada porque yo me la confocal, digamos, pero conocí un poco más, y la tiene, pues, hemos tenido la suerte de conocerlo hace poco. Pero todo el tema del maldito me ha sorprendido muchísimo. Tú has hablado de un estudio en el que hacía análisis de proteómica y datos. ¿Con qué volumen? Porque aquí se hacen muchos estudios de lágrima y siempre, normalmente, el factor limitante es que, claro, ¿qué volumen haría falta para un análisis de ese tipo? Pues tendría que revisar el paper, porque no sé si hacemos una extracción en fase sólida, pero me imagino que será una escala micro, y realmente no sé qué volumen, porque ellos sí que hablan de esa parte, digamos, del tratamiento hasta llegar a la muestra que nosotros tenemos. Esa parte es un poquito más vuestra que nuestra. Nosotros lo que solemos hacer es, pues limitamos un poco, es decir, pues realizamos este volumen mínimo de muestra, y ya el tratamiento, todo eso, digamos que es un diseño que tenéis que hacer vosotros para trabajar. Vosotros os
pondríamos la limitación un poco de la cantidad de muestra que nosotros necesitamos, pero yo creo que es un tema más nuestro. Yo ya te digo, para Mali creo que utilizan microlitros de muestra, o sea, que no sería demasiado, no sería una gran cantidad de la que necesitaríais. ¿Alguna pregunta por ahí? Voy a ver, por si acaso alguien de los que nos han estado viendo. Y parece que a pesar de los problemas técnicos iniciales, por lo que me han ido contando, se veía y se oía, a pesar de todo. Y como se podía hacer también preguntas por ahí, pues vamos a ver por si acaso. Vale, no, en principio mucha gente indicándonos que están viéndolo. Vale, no, en principio no. Pues si no tenéis ninguna pregunta más, pues simplemente daros muchas las gracias por haber venido. A mí particularmente me ha resultado muy interesante. Espero que sobre todo a los alumnos que están empezando tesis les pueda dar una idea. Simplemente pues, que estamos ahí al lado, que cualquier cosa que se os ocurra, en el caso de analizar cualquier analito, hasta péptidos, proteínas, cualquier cosa que os encontréis, que parece que el primer paso estando nosotros aquí al lado, pues estamos abiertos a estudiar cualquier método. Si encontráis algún tipo de publicación que os puede encajar para intentar mejorar alguna cosa, pues estamos abiertos y a vuestra disposición, nos reunimos cuando queráis y podemos pensar en cómo hacerlas. Pues eso, esa era la idea fundamental del seminario, conocer todas las técnicas que tenemos en un edificio aquí al lado y que muchos desconocíamos, y nada, espero que pueda ser útil para todos. O sea, muchas gracias de nuevo por haber venido.